guardarás en completa paz. ¿Quién es? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sí? Y luego dice, porque en ti ha confiado. Ahora mire lo que dice Pablo. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveran. Aquí da la paz el Señor en aquellos cuyo pensamiento perseveran. Pero ¿quiénes son los pensamientos que perseveran? Los que han confiado en el Señor. Y aquí Pablo dice que el evangelio que les he predicado, ese evangelio es lo que Jesucristo hizo en la cruz, y es conocido nuestro Señor Jesucristo como el autor de la fe, el dueño de la verdadera fe, que cuando el hombre lo recibe mediante el perdón de sus pecados, y lo vuelvo a repetir, esa fe verdadera, esa confianza que nos da el Señor Jesucristo al vencer el poder del pecado, el poder de todo nos da nuestro Señor Jesucristo para vencer los sufrimientos, en donde se encuentra primeramente la paz que Dios nos da por la justificación. Como dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que primero tiene que venir, esa confianza, esa fe, esa conversión, ese nuevo nacimiento, ese perdón que Dios nos quiere dar a través de su sacrificio, para que como resultado de esa fe que nosotros ponemos en la salvación de nuestras almas, va a venir como resultado la perseverancia, que es la gracia y el regalo de Dios para nuestras vidas y nuestros pensamientos. Como dice Isaías, va a perseverar, y todos nosotros nos va a guardar en completa paz, porque en Él hemos confiado. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retienen la palabra que es predicado, sois salvos. Si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si ustedes, lo que yo les prediqué, que Jesucristo murió por nuestros pecados, que eso es el evangelio, lo que yo les prediqué, y ustedes lo recibieron, ustedes se convirtieron de los ídolos al Señor, y a través del poder del Espíritu Santo, predicando el evangelio, allí va a venir la gracia de Dios, que es la perseverancia. Sí, creed en Dios, creed también en mí. Los apóstoles habían creído en Cristo Jesús, habían creído en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos, pero también habían creído en el Hijo. Habían creído en lo que Juan el Bautista les predicó a Andrés, el hermano de Pedro, lo que Felipe recibió y se lo lleva a Natanael diciendo, hemos conocido al Mesías, de la cual habló Moisés en la ley. Ellos habían recibido y tenían la palabra de Dios Padre. Y esa fe de la palabra de Dios Padre los llevó al Hijo Jesucristo. Creed en Dios, pero también creed en mí. No digan que es el hijo del carpintero. Por eso Cristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente decía, este es Jeremías.
La gente decía, este es un profeta, o este es Elías. La gente tenía diferentes conceptos sobre la persona de Jesucristo, pero no así sus apóstoles. Es lo mismo hoy en día. ¿Quién es Jesucristo para ti? Y a veces se le pregunta a la gente, ¿quién es Cristo para ti? Y lo primero que dicen, oh, Él es el que me sanó de una enfermedad. Él es el que me resolvió un problema judicial. Él es el que me bendijo con una familia. Pero el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, debe de decir cuando le pregunten, como Cristo le dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Mis discípulos, los que me recibieron, debemos de decir, Él es el que perdonó mis pecados. Él es el que me regaló la salvación de mi alma. Él es el que puso su vida por mí. Él es el que me arrebató del fuego eterno. Él es el que me ofreció la casa del Padre. Él es el que me hace participante de una herencia incorruptible, de una herencia que no se marchita. Él es mi Salvador. Él es el que me sacó de las tinieblas y me trasladó al reino de su amado Hijo. Él es el que rompió el yugo de la esclavitud del poder del pecado. Él es el que me libró de Satanás y sus demonios. Él es el que me libró de la corriente del mundo. Él es el que me dio de su naturaleza divina, su Espíritu Santo, para que yo ya no viva sometido bajo los deseos de la carne. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Él es al que yo admiro, Él es al que yo amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Él es el admirable, el que dio su vida, el que fue sepultado, el que resucitó al tercer día. Él es el admirable, el consejero, el Padre eterno, Dios nuestro. Él es Emmanuel. Él es la roca de mi salvación. Él es el Cordero de Dios que quita mi pecado. Él es el camino al Padre. Él es la verdadera vida. Él es mi futuro. Él es mi sumo sacerdote. Él es mi Rey de reyes y Señor de señores. Él es mi profeta que me trajo la palabra del Padre, la doctrina del Padre, que ahora lo conozco. Él es todo para mí. Aquí, la verdadera fe, hermanos, en muchas ocasiones las angustias llama a nuestras vidas, hermanos, a nuestras vidas. Y en realidad, cuán importante es la fe, pero la fe que provenga de este libro. Y la verdadera fe inicia en la cruz del Calvario. Allí inicia la verdadera fe, la fe viva. Allí está la esperanza viva, en la cruz del Calvario. Allí está el nuevo nacimiento. Allí está el cambio de muerte a vida, en la cruz del Calvario, en la sangre del Cordero. La verdadera fe de la palabra de Dios. Por eso el antídoto contra la turbación, mis hermanos, sí, aparte de la fe, sí, aparte de la fe, debe de ser nuestra fe en el Padre y en el Hijo, como lo dice aquí. En el Padre y en el Hijo. Ese es, hermanos, y aclaramos esto porque popularmente a veces decimos que lo importante es creer en algo.
Lo importante es que creas en algo. Como alguien me decía, al menos cree en algo, en un hombre, en un santo. Quizás cree en Buda, en Gautama Siddhartha, o no sé, porque muchos pensamientos así es. Pero ese concepto no tiene nada que ver con lo que enseña la palabra de Dios, el concepto bíblico. Sí, el concepto bíblico de fe. Creed en Dios y creed también en mí, en Cristo Jesús. Aquí lo encontramos bien definido, la verdadera fe. Creed en Dios, creed también en mí. Esa es una forma correcta, hermanos. Y notamos que en un momento más adelante aquí nos va a decir que Jesús es el único camino auténtico para llegar al Padre. Por lo tanto, es imposible tener al Padre si no se llega a través del Hijo. ¿Se da cuenta? Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sí, el único camino auténtico para llegar a la casa del Padre, para llegar a Dios Padre. Es imposible tener al Padre si no se llega a través del Hijo. Si no pasamos por la cruz del Calvario, la obra de Cristo Jesús, recibiéndolo con corazón arrepentido, pidiendo perdón, reconociendo que nosotros merecemos la muerte, la condenación del infierno eterno, lo que Jesucristo sufrió por nosotros. Por esto, hermanos, para estos primeros discípulos, los 12, aquí se les estaba pidiendo en que creyeran en el Hijo, Cristo Jesús, de la misma forma en que ellos creían en Dios Padre, lo que es Génesis a Malaquías. Sí, eso era lo que aquí. Entonces, ellos no tendrían ninguna dificultad en creer en Dios Padre, lo que está establecido en el Antiguo Testamento, en aquel Dios que había obrado durante siglos en la historia de su pueblo. Ese Dios de ellos ya creían en Dios Padre. Ese Dios que los formó como nación. Ese Dios todopoderoso que le da la revelación a Moisés de cómo fue creado el mundo en el libro de Génesis. Cómo Dios todopoderoso creó el universo. En ese Dios creían los apóstoles. Para ellos no era difícil eso, ¿sí? Pero creer que Jesucristo era uno con el Padre, en ese sentido esencial de que aquí se está hablando. Aclarando que ellos, la fe de los judíos, Dios es uno nada más y nadie más. Y si creían en el Hijo, entrarían en confusión como hoy en día muchos. No entenderían la revelación progresiva de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios, una sola esencia, coiguales, coeternos. No lo pueden entender, no lo podían entender. Pero aquí, para ellos, hermanos, resultaba un poco difícil, pero sí habían recibido a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Sobre todo ahora que venían los tiempos difíciles, horas cuando lo iban a ver colgado en la cruz y con las miradas burlonas de los judíos. Tener una fe de ese tipo en Jesucristo, hermanos, en medio de esas circunstancias no era cualquier cosa. Imagínate poner fe en alguien que se iba a mirar como una derrota, colgado en una cruz, desfigurado.
no había parecer en él. Desnudado. Una muerte solo era para criminales de los peores. En otras cosas, era nada. Para el mundo no significaba nada. Un crucificado era de lo peor. Y tener fe en alguien así, circunstancias difíciles, no era cualquier cosa de lo que estamos hablando. Creed en Dios, creed también en mí. Lo iban a ver colgado y todavía tener fe. Aquí hay una implicación muy clara en este mandamiento de Jesucristo a sus discípulos. Sí, en el resto del Evangelio, Jesucristo se ha presentado ofreciendo un conocimiento exacto de cómo es su Padre. Recuerda que Jesucristo nos revela, Él es la imagen del Dios invisible y revela el carácter del Padre y el camino también para llegar a Él. Dios habló de muchas maneras, como dice Hebreos, a los padres por los profetas, pero hoy nos ha hablado por el Hijo. Sí. Así que aquí vemos nosotros este grande problema que están viviendo en capítulo 14, de esta turbación, de este miedo, de este temor que estaban viviendo. Pero tenían que pasar por ahí, ¿saben por qué? Porque tenían que crecer en fe. Tenemos que crecer en fe. Y para crecer en fe tenemos que vivir, tenemos que practicar la palabra de Dios como ellos lo estaban haciendo. Aquí vemos entonces que ellos necesitaban una fe más madura, tenían que madurar y estar preparado para las pruebas más difíciles que les vendrían adelante. Y había que producir la paz, porque se necesita paz para los momentos difíciles de la vida. Por eso el Señor quería que crecieran en la relación que hasta ese momento habían tenido en Él. Sí,